en esta mañana. San Mateo, capítulo 16. Luego vamos a seguir adorando al Señor, cantando al Señor, vamos a levantar las ofrendas, pero en esta mañana vamos a ir pronto a la palabra del Señor. No importa el orden del culto, lo importante es que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros en este día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. San Mateo 16, los versículos 13 en adelante hasta el 18. 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Cristo bueno, Cristo amado, en esta mañana honramos tu nombre, Señor, y te damos gloria y te damos honra por lo que has hecho en nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, al compartir tu palabra, Señor, que esta palabra caiga en cada corazón, Señor, atento a tu palabra y que realmente, Señor, pueda ser también aplicada a sus vidas. Señor, yo suelto esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hay muchas personas que les gusta especular sobre el futuro, ¿sí? ¿Vieron? Y hacer pronósticos sobre el futuro. Algunos dicen, ay, si fulanito se casaría con menganito, ¿no? ¿Ha dicho usted alguna vez? Sí, ¿no? Hemos dicho alguna vez, ay, si este se casara con este. Y hacemos planes. O si vemos a una mujer embarazada, decimos, seguramente va a ser varón. O seguramente va a ser mujer. Pronósticos muchas veces decimos. Hay muchas sectas, ¿verdad?, que pronostican el futuro, lo que va a pasar en adelante, cuándo va a ser el fin del mundo. Y hemos escuchado tantas barbaridades, ¿no es cierto?, y tantas cosas que han atemorizado a muchos que no tienen fe, no tienen esperanza, ¿verdad? Pero nosotros podemos visualizar el futuro nuestro, de nuestras vidas. Si estamos en Cristo, si estamos en Dios, sabemos que nuestro futuro es seguro, ¿no es cierto? Alguien hizo una canción que decía, nada sé sobre el futuro, pero conozco a un Dios que guía mi futuro, que sabe a dónde voy, que sabe qué es lo que va a pasar en mi vida, ¿verdad? Entonces nosotros podemos visualizar también el futuro de la iglesia, no basándonos en nuestras propias opiniones o en nuestros propios pronósticos o especulando sobre lo que nosotros sabemos, sino que nosotros podemos visualizar el futuro de la iglesia según lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Siempre la palabra de Dios está presente en nuestras vidas. El cristiano debe saber sobre el futuro, debe saber lo que va a pasar más adelante, debe saber que el Señor viene pronto, debe saber qué pasarán en estos tiempos cuando estamos ya a la pronta venida del Señor. Tenemos que estar nosotros sabiendo de todas estas cosas. Y en esta oportunidad vemos una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos, una conversación privada. Mire, fíjese que Él se va lejos,
dice la palabra que Jesús va a la región de Cesarea de Filipos. Sí, era una región pequeña, una región apartada, donde no había ocasión de que fuera mucha gente, porque vieron cuando donde Jesús se movía, multitudes le seguían. Pero él necesitaba estar a solas con sus discípulos. Necesitaba hacerle algunas preguntas. Entonces, ¿a dónde los dirige? ¿A dónde los lleva? A un lugar apartado, a un lugar donde pudieran estar tranquilos, donde pudieran tener una conversación sin interrupción. Entonces el Señor los lleva a este lugar. Y en esa intimidad les pregunta a sus discípulos, ¿pero qué dicen los hombres que soy yo? Los hombres en general, ¿verdad? Les pregunta, ¿quién? ¿Qué dicen? Quería saber Jesús. Y encontramos aquí en la palabra que hay diferentes opiniones a los que ellos le responden. Bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías. Miren un poquitito más atrás, en el capítulo 14, en el versículo 1 y 2, la confusión también de Herodes. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, ¿qué dijo Herodes? Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. La confusión de la gente. Lo había visto a Jesús andar, caminar, hacer milagros, hacer prodigios, hacer cosas maravillosas, a sanar a los enfermos, a dar palabra de vida a la gente. Pero sin embargo, la gente no lo reconoció. Creyó que era un profeta, creyó que era alguien, sí, que tenía poderes, posiblemente, como decían algunos, Juan el Bautista, Elías, Jeremías. No lo reconocieron. Ellos, en vez de admitir que Jesús era el Mesías, entonces dijeron, no, puede ser uno de los profetas, siendo que Jesús no era una persona que podía pasar desapercibida, ¿verdad? Y nosotros vemos en este tiempo también estas cosas. Por ahí nosotros preguntamos, ¿conoces a Jesús? ¿Sabés quién es Jesús? Sí, conozco quién es Jesús, sé quién es. El de la Biblia, sí, conozco. Lo conocen de nombre, lo conocen como una persona de gran estima, pero realmente en sus corazones no lo conocen. Después de oír Jesús lo que la gente decía de él, les pregunta a ellos y les dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Ellos, por supuesto, tenían mayor información de Jesús. Sabían de sus obras porque vieron de él, vivieron con él. Saben más que otros, que otra gente. Están mejor dispuestos para decirle a Jesús quién era. Ellos tenían que conocerle bien. ¿Por qué lo tenían que conocer bien sus discípulos? Porque después ellos eran los encargados de hablar de Jesús a la gente. Entonces ellos tenían que conocer bien al Señor Jesús. Y Él les pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿Y quién responde a esta pregunta? Pedro. Pedro les responde por los demás. Pedro es quien toma la palabra en esta situación. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro, según la palabra? Fue una respuesta corta, fue una respuesta completa, fue una respuesta verdadera y fue una respuesta oportuna. Inmediatamente Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Jesús estuviera con nosotros en esta mañana, que está, por supuesto, pero si estuviera en persona aquí, y Él sería el predicador en esta mañana, y preguntara a nosotros, ¿quién crees que soy yo? ¿Podríamos nosotros responderle como Pedro le respondió? ¿Podríamos nosotros
que lo conocemos a Jesús, que sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que sabemos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas y en la vida de los demás, que conocemos el testimonio de muchos que han sido transformados por la gracia de Dios, que lo conocemos, cómo se mueve, que lo conocemos a través de lo que la palabra de Dios nos dice y que lo conocemos a través de nuestra intimidad con Dios. Podríamos responderle con toda seguridad a este Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa sería la respuesta. Porque cuando conocemos a alguien, sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Cuando usted habla de alguien, de un amigo, de sus padres, de sus vecinos, usted habla porque tiene conocimiento de quién es, de cómo se mueve, de cómo es como persona, de cómo es como vecino, de cómo es como padre. Usted conoce la vida de la persona y usted puede dar referencia, ¿verdad? ¿Y cuál es la referencia que tenemos de nuestro Señor Jesucristo? Que Él es un Dios de amor, es un Dios perdonador, es un Dios de misericordia, que Él ha entrado en nuestros corazones, que Él ha transformado nuestra vida. Podemos nosotros decirle a otros que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que puede hacer milagros, maravillas, prodigios, aún en este tiempo. ¿Se anima usted a decirle a otros: yo creo en Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que me salvó, el que me perdonó, el que me limpió de mis pecados? Qué hermosa la reacción de Pedro, tan completa su respuesta, tan verdadera, tan oportuna en ese momento. Y Jesús, por supuesto, se muestra satisfecho. Ustedes no sé, se imaginan, pero imaginan el rostro de Jesús al escuchar la respuesta de Pedro. Jesús se muestra satisfecho con la respuesta de Pedro, tan clara, tan explícita, que le dice: bienaventurado Pedro, feliz, 3 veces feliz Pedro, porque no te lo reveló, como dice la palabra, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús, hermanos, va a honrar a los que le honran. Eso dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 20. Cuando vos honrás a Dios, ¿cómo honramos a Dios? ¿De qué manera yo puedo honrar a Dios? Con mi vida, con mi testimonio, con mi tiempo. Cuando le damos a Dios lo mejor que tenemos, con tus talentos, con tu servicio. Cuando alguien honra a alguien, le da el lugar que se merece. ¿Cuál es el lugar que el Señor se merece en tu vida? ¿Es el primer lugar? ¿O primero hay otras cosas más importantes que hacer? El Señor se merece. Nosotros honramos a Dios con nuestras vidas, con nuestro tiempo, con nuestro servicio. Honrar a Dios es enaltecerlo, es ponerlo en alto. Y si nosotros lo honramos, dice su palabra, que Él también nos honrará. Él también nos honrará. Pedro honró al Señor haciendo esta declaración, sabiendo bien lo que estaba diciendo. Pero sigue diciendo el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice Jesús, con autoridad y como fundador, como cabeza de la iglesia: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiere decir esto, que sobre la confesión que Pedro había hecho, sobre la confesión que Pedro hizo y sobre los demás discípulos que iba a ser, cimentaba la iglesia. Fíjense que él no dice: y sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Edificaré mi iglesia por la confesión que has hecho en este momento, porque no era sobre una persona,
Era sobre la confesión que Pedro acababa de hacer. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 y 28. Busque allí en su Biblia, Primera de Corintios. Dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios, según la carne, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Todo lo que Dios anhela, todo lo que Dios quiere es que vos y yo seamos usados para llevar este glorioso mensaje de Dios. ¿Cómo vemos el futuro de nuestra iglesia, de la iglesia en general? En este tiempo hay pastores preocupados por la iglesia de Cristo. Estamos preocupados también por el mundo, pero también estamos preocupados por la iglesia, por el compromiso, por la responsabilidad de muchos, por el servicio a Dios. Dice la palabra que la mies es mucha, pero los obreros son pocos o flojos. Que Dios nos ayude en este tiempo, porque el Señor Jesús es el que edifica la iglesia, pero nos usa a nosotros, sus hijos, para que llevemos a cabo la obra de Dios, la obra del Señor. Dios no escoge ángeles, Dios escoge a humanos para llevar su mensaje. Es lo que el Señor anhela, que todos nosotros podamos llevar este mensaje glorioso a la gente que todavía no lo conoce. Pero tenemos una garantía, hermanos, hermosa. Tenemos a un jefe constructor que sabe lo que hace. Él es el que edifica la iglesia. El Señor. Jesús es el que construye la iglesia. No es una predicción, es una declaración, porque Él dijo, mi iglesia. Somos su iglesia comprada con la sangre preciosa de Cristo. Jesús se encarga del proceso de construcción, hace uso de instrumentos que somos nosotros para construir la iglesia, para que llevemos el mensaje. Pablo nos recuerda en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Yo planté, dijo Pablo, Apolos regó, pero ¿quién lo hizo crecer? Dios lo hizo crecer. Dice el pasaje, mi iglesia. Jesús la cabeza, Jesús es el dueño y nadie puede ocupar su lugar. Nadie puede ocupar el lugar de nuestro Señor. El Salmo 127, capítulo 1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El Señor es el dueño. Tenemos garantía de que Él estará con nosotros, construyendo, edificando la iglesia. Estamos seguros, plenamente seguros, de que Él es el dueño de la obra, que Él es el constructor, el que dirige, pero nosotros somos los que ayudamos para que la obra de Dios crezca, para que la obra de Dios se edifique, para que la obra de Dios se aumente. Nosotros. Y sabe otra cosa que tenemos como garantía, aparte de que Él es el constructor, de que Él es el dueño de la obra, tenemos la garantía que la construcción permanecerá firme frente a las adversidades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta iglesia tiene más de 50 años y habrán venido tormentas, yo supongo, en el tiempo que nosotros no estábamos todavía con el pastor. Habrán venido dificultades,
Cuando comenzaron a predicar la palabra del Señor era allá en un terreno de una hermana que había prestado, ¿no? Allí empezaron en una casa. Ustedes pueden imaginarse cuántas situaciones habrán pasado hasta que pudieron edificar, hasta que pudieron plantar la iglesia en este lugar. Y cuántas dificultades vinieron después, porque no todo es color de rosa, ¿verdad? Ha habido dificultades, situaciones difíciles, unos que van, otros que vienen, etcétera, etcétera, etcétera. Podremos decir un montón de cosas, pero la iglesia permanece firme. Gloria a Dios. Él nos ha plantado en este lugar y hemos edificado, construido la iglesia con el quien es el dueño de la obra, que es nuestro Dios. La iglesia sigue caminando, como decía un coro, en las pruebas y en las luchas. La iglesia sigue caminando sin mirar atrás. ¿Se acuerdan de ese coro? Gloria a Dios. Dice la Biblia, las puertas del Hades. Esta es una expresión idiomática judía que indica muerte, pero la muerte no podrá contra la existencia de la iglesia. Alabado sea el Señor. Crucificaron a Jesús, mataron a los apóstoles, martirizaron a fieles desde la época de Jesús hasta el día de hoy. Pero sin embargo la iglesia sigue en pie, predicando la verdad de Jesucristo. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a su nombre. Estamos en pie. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero fíjense que hay otra idea en este pasaje que habla de puertas. Nosotros sabemos que en las ciudades amuralladas había puertas que evitaran que se entre. Como formas defensivas, mantenían al enemigo afuera. El Hades se defiende, cerrando sus puertas a los mensajeros de la palabra, queriendo evitar que encuentren el camino que es Jesucristo. El diablo mantiene a la gente cautiva para que no conozca la verdad. ¿Para qué sirve la iglesia, hermanos? Es el centro de entrenamiento contra las fuerzas del mal. La iglesia es el centro de entrenamiento contra las fuerzas del mal. Él nos capacita. No solo la iglesia es el refugio de los fieles, sino que estamos acá para prepararnos, para armarnos y salir a donde está el cautivo, el enfermo, el adicto, el borracho, el que necesita libertad en su vida, el que necesita de la palabra de Dios. La iglesia está preparada para atacar las puertas del infierno, para salvar a todos aquellos que están detrás de esas puertas. Nosotros, la iglesia, no hay diablo, no hay demonio ni espíritu contrario que sea demasiado fuerte para derrumbar la iglesia de Cristo. Aleluya, la iglesia será victoriosa, pero debe saber su razón de ser. ¿Por qué estamos? ¿Por qué usted está aquí hoy? ¿Por qué estoy yo acá? Porque hemos conocido un Cristo de poder, porque hemos conocido un Cristo que nos salvó, que nos limpió, que nos perdonó. Un Cristo que hizo todo lo posible de morir en la cruz por salvarte, por salvarme. Entonces, estamos capacitados, somos el ejército de Cristo contra las fuerzas del mal. Cuando Cristo es predicado, los hombres salen de sus cárceles confesando: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando un hombre conoce la salvación, el perdón de pecados, puede confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando un hombre es sacado de sus cárceles, de sus vicios, de sus enfermedades, confiesa: Jesús es mi Señor. Como usted y yo, cuando hemos venido a Cristo y el Señor nos perdonó y el Señor nos salvó y el Señor nos sanó a muchos de nosotros de enfermedades, nosotros somos los que tenemos que confesar:
que decir a otros, hay un Cristo de poder, hay un Dios que puede sacarte de la cárcel donde estás metido, que puede romper las cadenas de la esclavitud. Hay un Dios poderoso, que es el que tengo yo, el que vivo yo, el que experimento yo. Ese Dios, ese Cristo quiere estar contigo, ayudarte. Cuando Cristo es predicado, los hombres salen de sus situaciones difíciles y confiesan que el Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando confiesan, quedan libres. Son libres, salen del engaño a la verdad, salen de las tinieblas a la luz. Las puertas del Hades, dice su palabra, no pueden prevalecer contra la iglesia, porque Dios mismo la edifica. Gloria a Dios. Ni las maquinaciones, ni las estratagemas, las astucias del diablo tienen poder sobre la iglesia de Cristo. Dice este versículo, en el capítulo 16 estamos. Dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué quiere decir prevalecerán? Significa imponerse, significa triunfar sobre algo que se opone. Eso es la iglesia de Jesucristo. Nos oponemos. Nosotros nos triunfamos sobre las fuerzas del mal. La iglesia tiene la autoridad para reprender, la autoridad que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. La iglesia, nosotros, la iglesia, necesitamos confesar a este Cristo, Hijo del Dios viviente. Vos y yo tenemos que confesar, tenemos que hablar a otros de este Dios maravilloso. Vos y yo tenemos que ayudar a que otros puedan conocer al Cristo. Tenemos el material humano, tenemos el constructor verdadero y la seguridad que el adversario no destruirá la obra del Señor. Gloria a su nombre. Entonces, queridos hermanos, tengamos un gran compromiso con los mandamientos de Dios y con la gran comisión. Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién le has predicado en esta semana? ¿Te has detenido unos momentos para contarle a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Te has comprometido con alguien para orar? Voy a orar por esta alma que anda perdida, que anda sin fe, que anda sin esperanza. Conocés, tenés familia que no conoce a Cristo, tenés amigos que no conocen a Jesús. Nosotros somos el puente para poder hablarles de Cristo. A veces nos sorprendemos cuando la gente se va de este mundo. Uy, no le hablé, no le dije nada de Jesús, no lo apuré, no lo metí, no le dije, no le hablé de Dios. Y decimos, qué pena, se fue sin Cristo. Pero nosotros, cada uno de nosotros, podemos abrir nuestra boca y decirles a las personas que están muy cerquita tuyo. No necesitas irte a las naciones ni a las misiones. Necesitas la convicción de Cristo en tu corazón. ¿Lo conoces a Cristo? ¿Lo conoces? ¿Sabés qué ha hecho en tu vida? ¿Por qué no lo confesás? ¿Por qué no le decís al otro? Si Él hizo algo en tu vida, ¿por qué no decimos a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y lo traemos al conocimiento de la palabra del Señor. Estamos dormidos muchas veces frente a las situaciones del mundo, frente a la necesidad del que está al lado, del que está enfrente. La gente muere sin Cristo, hermanos. Muere sin fe, muere sin esperanza. ¿Dónde van? Usted sabe dónde van los muertos sin Cristo. Pero nosotros tenemos una esperanza. Nosotros tenemos vida eterna.
porque nosotros le conocemos, sabemos a dónde vamos, si estamos seguros en Cristo. Pero hay muchos que están sin seguridad y nosotros teniendo la palabra, teniendo la respuesta de Dios, no predicamos su palabra. ¿Sabe que el Señor nos va a demandar? Usted sabe que Dios va a demandarle a usted si usted no predica. Hace muchos años atrás falleció un joven, muchos años, que asistía muy de vez en cuando a la iglesia. Y recuerdo el dolor de muchos jóvenes que no le habían inducido a las cosas de Dios, a buscar más de Dios. Porque la vida no la tenemos comprada, ese es el tema. Yo hoy estoy acá, mañana no sé. ¿Usted tiene seguridad de que usted mañana va a estar viviendo? No sabemos cuándo Dios va a decir, bueno, ya estamos listos para irnos. Entonces, si yo conozco al Cristo, al Hijo del Dios viviente, si yo lo conozco, si yo lo palpo todos los días cuando me levanto, si yo lo tengo en mi corazón y sé que Él está conmigo en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, y palpo su presencia y sé que esto a mí me llena y me trae satisfacción y me trae paz. ¿Por qué no confesarlo? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirle al amigo, al hermano, al pariente, al suegro, a la prima, al primo, no sé, al compañero de trabajo, al vecino, al que tenés muy cerca? ¿Por qué no decirle? ¿Conoces a Cristo? ¿Lo conoces? Yo sí lo conozco. ¿Te puedo hablar de este Jesús? ¿Te puedo decir lo que Él hizo por mí? Mire, usted no tiene que conocer toda la Biblia para hablar de Jesús. Usted con tal de dar su testimonio, de decir lo que Dios hizo, ya está. La gente cree. Entonces, hermanos, como iglesia, sabiendo que tenemos a Dios como el constructor, como el que edifica, como el dueño que es de la iglesia, y nosotros, sus colaboradores, debemos predicar la palabra del Señor. Debemos decirle. A veces estamos con gente que no conoce al Señor y estamos disfrutando con ellos de alguna reunión, de algún encuentro, de alguna cosa. Le predicás, le decís de tus convicciones, le contás lo que Dios ha hecho en tu vida para que se interese por este Cristo maravilloso que está en tu corazón y hace tantas cosas. Que Dios nos ayude, hermanos, como iglesia que somos. Él nos plantó en este lugar, pero está en nosotros, está en nuestra parte, poder hablar de Cristo a otros. Que otros le conozcan. Algún día vamos a estar frente a Dios. Eso no lo vamos a poder evitar. Vos y yo estaremos frente a Dios. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué excusa le vas a poner? No, lo que pasa que como yo, no, lo que pasa que no tenía palabras, no, lo que pasa, no vamos a tener excusa. Entonces, mientras estemos en este mundo, prediquemos, contagiemos a otros de lo que nosotros tenemos. ¿Lo conoces a Jesús? ¿Quién dice, como dice esta palabra, quién dice que soy yo? Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y nos haga recapacitar a cada uno de nosotros para poder nosotros saber que tenemos que abrir nuestra boca y predicar la bendita palabra del Señor. Propóngase en su corazón en esta semana hablar a uno, tan solo a uno. Y el próximo domingo tráigalo a la iglesia. Si usted ora, si usted le dice, Dios, tengo que hablar a esta persona, dame las palabras, dame el momento. ¿Sabe que Dios se lo da? ¿Sabe que Dios le da el momento y le da las palabras? Que Dios nos ayude en este tiempo a sembrar la palabra del Señor, a predicar su palabra y a hacer conocer a este Cristo de la gloria. ¡Aleluya! Alabemos al Señor con un fuerte aplauso al que vive y al que reina. La iglesia tiene el poder contra las puertas del infierno para arrebatar las almas. ¡Aleluya! Sacarlas de las cadenas de prisiones. ¡Oh, aleluya! Tenemos el poder que Dios nos ha dado. Alabado sea su nombre por siempre y para siempre.